Ahora, aquí ya viene una proposición un poquito más complicada, ¿no? ¿Cómo así? ¿Cómo así complicada? Es que ya viene un ejemplo y de esos son los que se trata la tarea que ustedes tienen que resolver, ¿no? Esta de aquí. Dice, si la proposición representada por, hay un paréntesis, no P, y Q, cierra paréntesis, entonces R. No se preocupen, chicos, tranquilos. Yo con la práctica obviamente ya lo puedo decir más rápido, me acuerdo rápido de los conectivos. Pero es cuestión de que ustedes tengan a la mano siempre los conectivos y los identifiques. No, y, entonces. Ahí está. Dice que todo esto es falso. Determine una posibilidad para que P, Q y R sabiendo que el valor de Q es diferente al valor de R, ¿no? Ahí está lo que decíamos al inicio. Todos los símbolos nos están ahorrando lenguaje, porque estamos ahorrando palabras, ¿no? Y eso nos sirve mucho para el lenguaje cotidiano. Entonces aquí nos dice que toda esta expresión debe ser falsa. Voy a copiarla. Aquí un ratito, no P y Q, algo así. Entre paréntesis, entonces, me salió media torcida, pero no importa. R es falsa. Dice, todo esto equivale a tener ese tres signos o tres líneas paralelas significa equivale. Equivale a falso, dice. Ya, entonces, ¿cómo tengo que hacer para resolver este tipo de proposiciones? Vamos a ponerlo en rojo para que se vea la diferencia. Bueno, es sencillo. ¿Cómo es que se hace? Lo primero que ustedes se tienen que preguntar es ¿cuándo o en qué condición, a ver quién me contesta esto, en qué condición un conectivo, ojo, de condicional, que es la flechita a la derecha, es falso? A ver, ¿cuál es la condición para que el conectivo condicional, a ver, busquen en su archivo. Exacto, muy bien, Fabricio. Esa es la respuesta. Cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Muy bien, Kiara. O sea, toda esta expresión del paréntesis tendría que ser verdadera, ¿cierto? Muy bien, chicos. Y la segunda letra, o sea, la R, tendría que ser falsa. Solo y solo en ese caso, efectivamente la equivalencia de todo debería ser falso. Y fíjense, ahí ya tenemos una respuesta. O sea que el valor que le debería corresponder a la variable R debería ser falso. ¿Sí? Ahora, regresemos al anterior. Regresemos al paréntesis. En el paréntesis dice, no P y Q, no P y Q debe ser verdadero. Entonces ahora se hacen la pregunta, ¿en qué condición una proposición compuesta debe ser verdadera en un conectivo de conjunción? A ver, ubiquen en sus apuntes cuándo la conjunción es verdadera. A ver, dice, muy bien, Fabricio está full, ahí tiene sus apuntes a la mano. Si los dos son verdaderos, o ya se los aprendió, no hay que quitarle el mérito. Muy bien, Fabricio. Si los dos son verdaderos, correcto. Es decir, vamos a ponerle de otro color aquí para que se diferencie. Es decir, que si el primero es verdadero y el segundo también, solo en ese caso la conjunción es verdadera y eso es correcto. Revísenlo en sus tablas. Pero ojo, dice que Q no puede ser igual que R. Recuerden la condición de acá. Dice Q debe ser diferente de R. Es decir, como R es falso y Q puede ser verdadero, ahí serían diferentes. Por lo tanto, P debería tener, o en este caso no P, debería tener el valor verdadero. Ahora la pregunta es, si no P es verdadero, pregunto yo, ¿cuál es el valor de P? Repito, si no P
es verdadero o la negación de P es verdadera, ¿cuál es el valor de P? Muy bien, P debe ser falso. Entonces ya tenemos el valor de P, ya tenemos el valor de Q y ya desde hace un rato teníamos el valor de R, ¿no? A ver, ¿cuáles serían, chicos? P es falso, correcto, Fabricio. P es falso. Q, ¿qué dijimos que debería ser? Q debería ser. A ver, chicos, los leo. Q debería ser verdadero. Ok, Yes Bilú, verdadero. Y R, muy bien, Raquel. R debería ser ¿qué? R, muy bien, Yatsuri, debería ser Jimena, R debería ser falso. Ahí tienen las tres respuestas. P debe ser verdadero, falso. Q debe ser verdadero y R debe ser falso. Y ahí se cumple que Q además es diferente de R. ¿Se dan cuenta? Esa es la manera de resolver los ejercicios en los que nos piden determinar el valor de cada variable. ¿Sí, Darwin? Darwin nos ponía falso. Falso, falso. Falso, falso. Abel dice sí, Cristian dice sí, es falso. ¿Sí? Entonces, así es como deben resolver ese tipo de ejercicios. Y aquí tengo otro que les copié. Si el siguiente esquema es falso, ojo, aquí ya hay más signos de agrupación. Hay corchete, hay paréntesis y acá hay otro paréntesis. Dice, haya los valores de P, Q, no S y R respectivamente. Ahí está más largo. Entonces es corchete, no, paréntesis, Q, entonces P. Ya les he dicho que ustedes con la práctica se van a ir aprendiendo los conectivos, ¿no? Paréntesis, no, S. Entonces, yo también ya me estoy haciendo más diestra usando este cursor. Entonces, aunque medio chueco, pero entonces no, paréntesis, P, sí, solo sí, doble sentido, R. Ahí está. Dice que toda esa expresión equivale a falso. Equivale a falso. Dice, toda la expresión equivale a falso. Aquí me faltó cerrar el corchete. Ahí, ahora sí. ¿Listo? Dice, toda la expresión equivale a falso. Toda la expresión equivale a falso. ¿Ok? Entonces la pregunta es, pero mira, ¿y cómo sé si tengo un montón de variables? Tengo P, Q, R, S, 4 variables. Sencillo, que ya se deben estar preguntando, ¿no? Hay que ir haciendo las preguntas como en reversa, como la regla del cangrejo. Entonces, primero, en todo el corchete y el paréntesis, ¿no? Unidos por el conectivo condicional, el entonces. La pregunta sería, ¿cuándo el condicional es falso? Que ya lo hemos hecho antes. ¿Cuándo el condicional es falso? A ver, espero sus respuestas. ¿Cuándo el condicional es falso? ¿Cuándo el condicional es falso? Ajá, muy bien, Fabricio. Kiara, muy bien. Cuando el primero es verdadero, o sea, toda esta expresión, muy bien, Cristian, toda esta expresión tendría que ser verdadera y toda la segunda expresión tendría que ser falsa, ¿no es cierto? Muy bien, María. Cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Ajá, vamos a ir con la segunda porque es la más pequeña, ¿no? Y luego vamos a regresar por la más larga, que además nos va a dar algunas pistas la segunda, ¿no? Dice, si está negada la expresión, ¿cuál es el valor
del contenido del paréntesis. No te preocupes, Fab. Ah, sí, Fabricio, te ganan, te ganan. A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es el valor de la expresión P si solo si R? ¿Sería, sí, verdadera? ¿Estamos? Oh, uy, Cristian, ¿qué pasó, Cristian? Ajá. Sí, Valeria, correcto. No, Valeria, es verdadera la primera, falsa la segunda. Ah, tú dices, claro, en el condicional tendría que ser verdadero. O sea, si hablamos solamente del contenido P, si solo si R, este tendría que ser verdadero para que su negación sea falsa, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿cuándo el condicional si solo sí es verdadero? A ver. Cristian, te habías desconectado. Ahí, porque si no, no pueden escuchar los demás, sorry, que te baje el audio. A ver, chicos, dice, muy bien, Valeria, cuando los dos son iguales, dice, cuando los dos son iguales, P y el condicional, ¿no? Lo habíamos visto en una diapositiva, cuando los dos son iguales, muy bien, Fabricio. El doble condicional dice que necesariamente P y R tienen que ser iguales. Pero ahí tenemos un detalle, pues, que si son iguales, podrían ser o ambos verdaderos o ambos falsos. Vamos a ver. Bien, chicos, les invito a ver la segunda parte de este video. Gracias. Bueno, vamos a hacer la segunda parte de nuestro video de instrucción en el tema conectivos lógicos. ¿Ya? Y hemos tomado varios ejemplos de cómo distinguir y recordar las proposiciones lógicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, este ejemplo era formalizar e identificar las proposiciones, ¿sí? ¿En qué consistía este ejercicio que lo vimos en la mañana? Consistía en identificar cuántas proposiciones estamos observando, ¿no? Y decíamos, bueno, en este caso solamente hay una proposición. Juan y Víctor comparten sus ganancias, que sería una sola variable, la variable P. Luego vimos este ejemplo en el que poníamos dos proposiciones separadas por una conjunción. L es un artículo y D es una proposición. En este caso, I es el conectivo, que sería la conjunción, y por lo tanto se formalizaría como P, I, Q. Ahí está la respuesta, ¿no? En su lista de ejercicios que tienen que resolver como trabajo, como tarea, hay algunas preguntas de estas, ¿no? Donde yo les pongo una frase y les pido que formalicen la proposición, es decir, que identifiquen las variables, que le pongan su conector adecuado. Y además, en el material que les he compartido como lectura, que se titula Material de Lógica, están otras frases que suelen utilizarse como conectivos. Por ejemplo, a veces no usamos el conectivo y, sino tanto como usamos, como es el caso de esta proposición, ¿no? Manuel, tanto Manuel como Ismael son melómanos. Ahí tenemos un ejemplo de que la proposición y no necesariamente está así, sino hemos usado otra frase. Y hay muchas frases. Vuelvo a repetir, en el material están todas las frases. ¿Ya, chicos? Así que revísenlo antes de hacer sus respuestas, o van consultándolas y van viendo sus respuestas. Luego pusimos este ejemplo de Carlos es tío o es sobrino. Ahí también tienen otro ejemplo.